grabación del 5º capítulo del documental El balcón del asesor en la aldea global, analizando toda la economía americana, y hemos conseguido, después de prácticamente un año, perseguir de forma, yo diría, semanal, por no decir diaria, a Mari Conde para que pudiera participar sin duda en nuestro capítulo. Mari, un auténtico placer que estés con nosotros acompañándonos en este serial, ¿no? Bueno, sin duda, estamos viendo distintas velocidades, en primer lugar, respecto a la política monetaria por parte de la FED y por parte del Banco Central Europeo. Somos un gigante que se mueve muy despacio, pero desde el punto de vista de, vamos a centrarnos en la crisis de Lehman Brothers en el año 2008, las entidades financieras, está claro que dejaron de hacer lo que tenían que hacer, que es prestar y quedarse con un diferencial con el pasivo que tengan de los ahorradores y con el activo exactamente lo mismo, ¿no? Empezaron a hacer ingeniería financiera, se pone, si se me permite la expresión, de moda. Todo vale para crecer, se hacen operativas raras, productos financieros complejos, valen los swaps, los derivados, y bueno, ya para el colmo de los colmos, se hacen titulaciones hipotecarias en activos de inversión, pues para dar más rentabilidad con la política, que en aquel momento se decía que había sido muy buena, del señor Greenspan, que nos mete en una trampa de liquidez, ¿no? Al final baja los tipos de interés del 4% al 1%, ¿no? Como presidente de Banesto, con 39 años de edad, entonces, ahora tengo más, ¿eh? Ahora digo unos cuantos más, pero se conserva muy bien. Bueno. ¿Está usted a favor, que cuando quebró Lehman Brothers se rescataran a las demás entidades financieras que venían para evitar un contagio al mundo general? ¿Y qué opinión le merece en ese sentido todo lo que hemos sufrido con los CDS y esta ingeniería financiera, que en el fondo, desde mi punto de vista, es dejar de hacer banca en un modelo de transparencia para hacer ingeniería financiera para solo ganar y no cubrir los riesgos? Bueno, Lehman Brothers, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera hecho lo de Lehman Brothers? No lo sé. O sea, por tanto, cuando te plantearon una hipótesis diciendo qué hubiera ocurrido en el caso de que se hubiera hecho, como no hay un método. ¿Qué pasó con Lehman Brothers? Pues pasó primero que se dejó caer un banco. En segundo lugar, eso generó un terremoto. Y ese terremoto desnudó. Después de eso empezaron a aparecer todas las imperfecciones que tenía el sistema, sobre todo de las entidades americanas que estaban vendiendo las famosas hipotecas. Pero no solo ellas. Ahí apareció también Goldman Sachs, si yo no recuerdo, el Bank of America, si yo no lo recuerdo. Que, por cierto, los que acudieron a Goldman Sachs eran ejecutivos que habían estado previamente en Goldman Sachs. Por eso, en el 2008, Goldman Sachs recibe una gran inyección de dinero y en el 2009, un poquito de tiempo después, da los mayores beneficios de su historia. El caso más dramático probablemente fue el de AIG. Yo en el 1993 estuve en Mallorca con Greenspan, que era entonces el presidente de AIG, que vino a verme a casa. Y estuvimos hablando en mi casa en Mallorca y me estuvo contando la dimensión financiera de su compañía de seguros. Me contó lo que estaba haciendo. Y yo recuerdo que cuando despegó en su avión yo le dije a mi mujer, uy, qué asunto más malo tiene este hombre entre las manos, ¿no? 680.000 millones de dólares fue el desastre de AIG. Gracias a la actitud de Lehman Brothers se descubrió una figura que a mi juicio es patológica, la de demasiado grande para caer. No se han dado cuenta de que eso es terrible, que eso es absolutamente terrible y que eso, aunque no lo vean ahora, va a llevar a un replanteamiento del mundo de las finanzas. ¿Qué está pasando en el mundo de las finanzas? Pues que nunca jamás en la historia las finanzas han ocupado un peso relativo del Producto Interior Bruto de un país como el que ocupan hoy. Nunca jamás las finanzas han detraído del sistema de creación de riqueza tanto como han detraído hoy. ¿De dónde viene? Viene de algo que sucedió sobre los años 80, que se inventó un concepto y una categoría a la cual llamaron riqueza financiera. Tú querías invertir para fabricar esto, necesitabas recursos, yo era un narrador, lo ponía en un banco y el banco te los pasaba a ti. No hacía más, ni menos. La banca en un momento determinado se transforma en una industria financiera. Los bancos podemos crear dinero de la nada, gracias a una cosa que se llama la reserva financiera. La reserva fraccionaria, perdón. Que eso se inventó en la Escuela de Salamanca, ¿no? La Escuela de Salamanca no lo inventó. La Escuela de Salamanca lo que dijo es que eso era un bandidaje. Eso lo inventó Carlos V. Ah, bueno, sí, claro. Que pidió prestado a los banqueros, entre ellos a los Iñiguez, que eran banqueros sevillanos,
Y fue el que les dijo, oye, si no os van a reclamar los depósitos, podéis prestármelos y podéis prestarme un poquito más. Y entonces cuando le prestaron dinero, no lo pagó, los banqueros le reclamaron a Carlos V y Carlos V utilizó una medida muy común al poder, los metió a la cárcel. ¿No? Y así no les tuvo que pagar. Y eso es una cosa que suele ser bastante recurrente. Pero no contento con la reserva fraccionaria, la banca inventó la titulización de los créditos y la venta fraccionada de esos créditos. Concedía un crédito, cada euro que entra en banca son 10 euros más, con esa retitulación estaba creando. Luego vinieron los swaps, luego vinieron los derivados, luego vinieron los CDS. Y porque al final, efectivamente, o sea, hay que ganar cada vez más, pero están los CDS donde yo, sin tener a lo mejor acciones de ese banco, apuesto a que ese banco no quiebra para llevar un diferencial, ¿no? Entonces, eso realmente a mí, a día de hoy, yo creo que bueno, la FED ha adoptado medidas adecuadas, pero es un riesgo importante porque ese mercado debería estar mucho más controlado y mucho más organizado porque no sabemos hasta dónde se extiende la cadena, ¿no? Bueno, hay un error de base en este planteamiento. Es decir, lo que decía Greenspan, ¿no? Greenspan decía que había un modelo matemático capaz de asegurar una inversión financiera sin riesgo. Eso es absurdo, porque sería tanto como negar la esencia del capitalismo. Es decir, ganar dinero sin riesgo no puede ser. Entonces, las finanzas no responden a un modelo matemático. Las finanzas responden a un modelo humano. La economía real profunda, 600.000 empresas desaparecidas, la gente no llega a fin de mes, no se puede comprar, las tiendas se cierran, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo hay una cantidad de dinero monstruosa buscando inversión. ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿De la banca? No, de las finanzas. Es un dinero inventado. Son archivos electrónicos, por así decirlo, que no tienen nada que ver. Pero esos archivos electrónicos configuran una parte sustancial de la capacidad o de poder de compra al día de hoy. ¿Quién pone orden a eso? Esa pregunta, la verdad, bueno, con todo lo que acabamos de ver en Europa, el lanzamiento del QE por parte de Mario Draghi, yo le voy a hacer una pregunta. Yo creo que Mario Draghi es un buen presidente del Banco Central. ¿Qué opinión tiene sobre Trichet? Porque yo creo que Trichet no transmitía bien al mercado, no hacía lo que tenía que hacer. ¿No tiene la sensación, bueno, al final Draghi también hace lo que Alemania le deja hasta cierto punto, ¿no? Si es que en Japón hay un país, en Estados Unidos hay un país, hay un banco central y hay unas decisiones para todo el país. En Europa no hay un país. Somos comunidades autónomas. En Europa hay distintos países. En Europa hay países que pertenecen a la Unión Europea, pero no al euro. Léase Inglaterra, Suecia y Dinamarca. Países que no pertenecen a la Unión Europea. Léase Noruega. Países que no quieren ni oír hablar, según dicen, de la Unión Europea. Léase Islandia. Países que pertenecen a la Unión Europea y a la zona monetaria del euro. Que no tenemos una moneda única, tenemos un instrumento de pago único, que es bien distinta. El dólar sí es una moneda única, el dólar vale lo mismo en Chicago que en Nueva York que en Miami. El euro no vale lo mismo en Frankfurt que en Atenas o que en Madrid. Entonces, al no tener un único país, un único presupuesto, una única disciplina fiscal, no podemos adoptar decisiones, o mejor dicho, las decisiones que adoptamos son para el sur depresivas, procíclicas, y para Alemania le configuran el mayor crecimiento de sus exportaciones. Correcto. Que ha tenido. Entonces, mire usted, esto no puede ser.